¿Qué tal? En esta ocasión quiero dedicar este video a tocar un tema de la mayor actualidad, pero además de una importancia vital precisamente en medio de esta guerra espiritual que estamos viviendo en esta parte del siglo XXI en el cual se está definiendo, creo yo, los bandos respecto a lo que son los últimos tiempos. Yo creo que todo el mundo ve claramente que estamos en medio de una guerra espiritual que se está reflejando en muchos campos, ¿no? En la política, en la economía, en la ciencia, en la sociedad en general, pero y obviamente en la iglesia, ¿no? Ese es un campo de batalla también que, bueno, pues ha estado sometido a una lucha encarnizada, sobre todo en los últimos quizá 8 años, a partir de que el Papa Benedicto XVI pues se hizo, vamos a decir, a un lado en la parte del gobierno de la iglesia, y pues entraron estos lobos de los cuales él nos advirtió que estaban merodeando cuando él tomó posesión, cuando nos pidió que oráramos por él para que no saliera huyendo pues en medio de esos lobos, que esos lobos finalmente lo terminaron ahuyentando. Pero bueno, pues parece que fue toda una estrategia bien planeada y bien pensada de parte del Papa Benedicto, y que esperemos que pronto podamos ver si su apuesta fue correcta, que yo espero que así sea. Pero bueno, en medio de todo este contexto de guerra espiritual que estamos viviendo, este tema al cual estoy dedicando este video, yo lo considero, creo que de la máxima importancia, por las consecuencias que puede traer precisamente en la gente que está pues con más fervor defendiendo pues la causa de Dios en esta guerra espiritual. Este es un tema que yo sé que a muchos de los que vean este video quizá les va a decepcionar y les va a causar quizá una molestia, una incomodidad. Seguramente no estarán de acuerdo con lo que voy a presentar aquí, pero al final de cuentas lo que nosotros queremos hacer es defender y hablar únicamente con los argumentos que nos ha dado la Iglesia durante 2000 años. Y aquí, bueno, pues la opinión de cada quien sinceramente no tiene mayor importancia. Lo que importa es remitirnos a la verdad y a lo que nos marca y nos ha marcado la Iglesia, sobre todo en un tema tan delicado como es el que voy a abordar en este video que ustedes ya vieron en el título. Pues básicamente, precisamente a raíz de que estamos llegando a esta parte culminante de la historia humana, hemos visto, ¿no?, que ha proliferado en todo el mundo pues estas visiones y estos supuestos receptores de mensajes, ¿no?, de Dios, de la Virgen, de los ángeles, en fin. Pues de repente ha habido una explosión de gente que de repente dice que recibe mensajes del cielo y que se convierten como en estos guías o gurús de grupos, y eso es precisamente lo que quiero yo pues poner el punto de atención, por el peligro que hay en este tipo de proceder, y además en las consecuencias que esto puede tener. Entonces es un tema muy amplio que voy a tratar de resumirlo, porque si no este video se va a ir demasiado extenso y no lo quiero alargar mucho. Pero básicamente yo, bueno, quiero hacer una muy breve introducción de quién soy yo y cuál ha sido más o menos mi recorrido en este campo de la fe, y un poquito mencionar el de mi esposa, que lo hemos recorrido durante muchos años de la mano. Entonces es importante hablar de los dos. Yo inicié mi formación, bueno, pues evidentemente yo siempre he sido católico, de mi familia también, desde siempre. Entonces, pero ya empecé mi formación ya formal, es decir, pues claro, tomé la formación normal, ¿no?, para prepararse para la primera comunión. Pero a los 15 años, 15, 16 años por ahí, a los 15 años empecé mi formación
formal religiosa en un instituto que se llama, o se llamaba, o llama, no sé si todavía exista, era el Instituto de Formación para Laicos, más o menos así se llama, el Instituto de Pastoral para la Formación de Laicos, que estaba en la Arquidiócesis de la Ciudad de México, y era un grupo precisamente como de catequesis para adultos, enseñando lo que habíamos aprendido en la infancia, en nuestra formación de primera comunión, más todo lo que deberíamos de conocer, ¿no? De historia de la salvación, dogmas, sacramentos, etcétera, pero ya formado y abordado para adultos. Este proceso de formación, este curso duraba 6 años. Era todos los domingos, eran un par de horas. O sea, sí, realmente creo que estaba muy bien planeado, muy bien planificado. Y yo tuve la suerte, o la dicha, o la bendición, mejor dicho, la bendición, de contar con maestros extraordinarios, muy bien preparados, muy bien formados en estas áreas, ¿no? De teología, de pastoral, laicos todos, y también pues tuvimos la asesoría de algunos sacerdotes, ¿no? de la parroquia a la que yo asistía. Muchas de esas clases yo tuve la idea de grabarlas en audio, y las tengo registradas en cassettes, porque en ese tiempo, estoy hablando hace 30 años, entonces no había otra manera, no existía la grabación pues realmente digital, ¿no? O sea, al acceso pues de uno. Entonces espero que Dios me permita y me conceda vida para poder subir en este canal el contenido de esas clases, que de verdad son muy, muy importantes que la gente las escuche, porque es un gran tesoro. Bueno, después me inscribí también en otro instituto de formación para laicos católicos, que dirigía una consagrada, y el instituto se llamaba Beato Enrique de Ossó. También estaba pues en la Ciudad de México, y pues una señora que se había consagrado lo dirigía también, con maestros muy buenos, excelentes. Había pues también algunos que, había maestros jóvenes, había maestros ya mayores, pero todos muy bien formados en cuanto a la fe. En todo ese periodo y proceso, pues yo tuve una formación, una educación religiosa sólida y seria, es decir, no estaba basado en cuestiones de superstición, ni de mensajes, ni cosas fuera de la ortodoxia. Así fui yo pues desarrollando mi proceso espiritual, y por su parte mi esposa, que también siempre desde toda la vida ha sido una católica ferviente, ella se adhirió a un instituto, ¿no? Un grupo de evangelización que daba cursos por todo el país. En uno de esos cursos yo tuve la bendición de conocerla, y pues ella se dedicaba de tiempo completo a la evangelización, y también tuvo una formación creo que bastante sólida. Bueno, eso es el contexto, y pues después, yo me fui de la Ciudad de México, llegué aquí a Guadalajara, y pues nuestra vida de fe pues continuó, pero ya no era tan militante, porque en ese tiempo nos dedicamos más a la militancia, al activismo político, ¿no? Y cultural, sin dejar a un lado la fe, pero no la habíamos tomado otra vez así como ahora, ¿no? Entonces hace alrededor de unos 12 años, yo creo unos 10, 11 años más o menos, pues ya empezamos a tener como un activismo católico mucho más decidido, y pues a lo largo de este periodo, de este tiempo, de estos 10, 11 años, hemos tenido oportunidad de conocer gente que pues dice que recibe mensajes, ¿no? De la Virgen, de Dios, como sea, ¿no? De mensajes, digamos, revelaciones privadas, ¿no? Nosotros hemos tenido oportunidad de platicar con muchas de estas personas, de escucharlos, de verlos, de observarlos, de analizarlos. Yo y mi esposa y yo hemos llegado a la conclusión de que hasta ahorita no hemos conocido a alguien que de verdad pues tenga o haya recibido para nosotros y nuestro criterio pues realmente una revelación
del cielo real, ¿no? Es gente que cree, que dice, que afirma, que asegura que ha recibido mensajes, pero nosotros somos muy escépticos porque no hemos conocido a alguien que de verdad, con la que podamos decir, sí, de verdad este es un mensaje que viene del cielo. Lo hemos podido comprobar de muchas maneras. La más fácil para comprobar que estos mensajes o esta gente que dice, y no necesariamente gente mala o malintencionada, puede ser gente muy buena, muy piadosa, muy bien intencionada, pero por alguna razón, pues creen, ¿no?, que reciben mensajes, y nosotros lo hemos podido comprobar y ustedes lo pueden hacer también cuando ponen esos mensajes a la luz de la revelación aceptada, de las apariciones aceptadas de la Virgen, por ejemplo, de las revelaciones aceptadas por la Iglesia, y sobre todo cuando se confrontan con los hechos y la realidad, ¿no? Cuando la realidad contradice lo que se revela, o resulta que los mensajes estaban equivocados por alguna razón, pues evidentemente no pueden ser reales. Eso yo creo que es lógico, es natural. Pues Dios no se puede equivocar, ni modo que no sepa qué es lo que va a pasar, entonces diga, ay, bueno, pues es que me equivoqué porque yo pensé que iba a pasar esto. Evidentemente eso descalifica de inmediato. Y si alguien se equivoca en un mensaje, evidentemente todo el mensaje es incorrecto. O sea, no pueden tener un mensaje incorrecto y 3 buenos y otro malo. O sea, si uno está incorrecto, todos están incorrectos, porque necesariamente intervino algo que no venía del cielo, que no venía de Dios. Bueno, nosotros, les repito, hemos conocido mucha gente que ha recibido estos supuestos mensajes, que lo asegura, y hemos conocido gente muy valiosa, muy buena, a la que nosotros estimamos, que cree fervientemente en estos mensajes, en muchos mensajes. Nosotros pues hemos sido muy escépticos y lo hemos manifestado así públicamente. Para nosotros la parte de la revelación privada, pues es eso, suponiendo que lo hubiera. Es una revelación privada, la cual en primera no estamos obligados, por supuesto, ¿no?, a creer, y en segunda hay que ser extremadamente escépticos, porque es mucho más fácil que haya un error, una mala interpretación, incluso un engaño de parte del demonio, antes de que esto realmente fuera un mensaje verídico. Pero además hay otro aspecto importantísimo. Yo he notado, o sea, eso yo lo noté aquí en Guadalajara, en México nunca lo vi, pero aquí en Guadalajara sí, que la gente es como mucho más, ¿cómo pudiéramos llamarlo?, dependiente de estas revelaciones privadas para sostener su fe. Eso me parece muy delicado y muy peligroso, porque me da la impresión, o así lo creo yo, que pues quien necesita tener revelaciones privadas para sostener su fe, pues tiene una fe pues muy infantil, es una fe muy endeble, ¿no? Aunque sea muy fervorosa y aunque sean muy pues gente muy piadosa, que la hay, por supuesto que sí, pero quien espera, quien necesita sujetarse de una revelación privada para sostener su fe y saber qué es lo que tiene que hacer, yo creo que está viviendo una fe totalmente infantil. Y ya lo decía San Pablo, bueno, cuando uno era niño, pues sí hacía cosas de niños, pero cuando uno es adulto tiene que vivirlo como adulto, incluyendo, por supuesto, la fe. En parte de nuestro escepticismo, pues es ese. Nosotros creemos que la fe no puede sostenerse en ese tipo de cosas. Pero ha habido grupos, incluso, que se han desviado de la iglesia, que se han salido y que han terminado en lo que normalmente acaban estas revelaciones privadas. Generalmente las revelaciones privadas terminan formando grupos sectarios, es decir, sectas de grupos. Y en este video yo quiero identificar algunas de esas características para que, si ustedes tienen contacto, saben o conocen o están participando en algún grupo con estas características, pues tengan todas las precauciones. O sea, ustedes sabrán qué hacen. Cada quien tiene que vivir su fe pues de manera individual. No se puede vivir la fe de otro, pero yo quiero ponerle los elementos y ustedes decidirán lo que hacen con la información que yo les pueda proporcionar. Una de las características de estos grupos con lo que uno puede empezar a identificarlo es que se genera un culto a la personalidad de quien recibe los mensajes. Nosotros hemos conocido grupos aquí en Guadalajara que han formado, pues eso, básicamente sectas, porque le creen absolutamente todo lo que dice la persona que asegura que tiene revelaciones privadas, y la gente que orbita en torno a estos visionarios o supuestos visionarios, pues empiezan
a poner su fe en esa persona, más que en Dios. Esto puede parecer escandaloso y quien lo escuche y esté en esas circunstancias a lo mejor va a decir, no es cierto, yo no estoy así. Bueno, pero cuando estas personas han contradecido lo que nos marca la iglesia, la doctrina, la tradición y el magisterio, o sea, tenemos por un lado estas 4 características que son los pilares de la iglesia que acabo de mencionar, y por el otro lado están los mensajes de estos supuestos visionarios. Y cuando la gente se inclina a hacerle caso a los mensajes, aunque contradigan el magisterio, la doctrina, la tradición y la enseñanza de la iglesia, bueno, pues entonces ya estamos en un problema serio porque estamos apostatando, estamos sectarizando. Nos hemos convertido en un grupo que se salió ya del orden, ¿no? Se salió de la iglesia, básicamente, aunque sigan yendo a misa. El problema es que muchos de estos visionarios pues, han dicho eso, ya no vayan a misa porque ya no está realmente presente la presencia de Cristo en la Eucaristía, no la reciban, y una serie de cosas más. Incluso cosas con las que uno puede compartir, ¿no? Por ejemplo, las críticas hacia Jorge Mario Bergoglio, que yo comparto, y ustedes saben que yo pues, he sido un crítico pues desde 2013 que empezamos a publicar artículos respecto a su legitimidad y una serie de cosas, pero yo no me baso en que lo digan los visionarios estos, ¿no? Los supuestos personas que reciben revelaciones privadas, sino en base a los hechos objetivos, ¿no? Comprobables y a lo que está a la vista, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando estos grupos confían plenamente en las revelaciones privadas de un supuesto iluminado? Bueno, pues que se convierten en grupos, digamos, pues prácticamente, no quiero decir la palabra como esotérico, pero ejecutan o tienen la misma inclinación que la gente que tiene que leer su horóscopo todos los días para salir a la calle y tomar decisiones. Es decir, estos grupos y estas revelaciones y estos mensajes se convierten en el horóscopo espiritual de estas personas, porque en base a lo que diga como le quieran llamar, ¿no? El apóstol, el discípulo, el instrumento, el iluminado, el mensajero, como ustedes quieran ponerle el nombre a estas personas, estos grupos, en base a lo que dicen estas personas que supuestamente reciben mensajes, toman decisiones de vamos a hacer refugios, vamos a hacer esto, vamos a denunciar esto. O sea, pueden tener la mejor disposición estos grupos y puede ser gente muy sana. De hecho, yo he conocido muchos que están en esa posición. El problema es que están desorientados porque tienen puesta su fe en lo que dice alguien y a nadie le consta que lo que dice sea real, para empezar, ¿no? Punto 1. Y en segunda, cuando además consta, porque de eso sí yo he sido testigo, que estos mensajes y estas personas dicen revelaciones, entre comillas, que contradicen a lo que ha revelado la Virgen en apariciones que sí son oficiales y aceptadas por la Iglesia, pues evidentemente es lógico que no pueden ser ciertas, no pueden venir del cielo, porque no puede haber una contradicción. El problema es que hay mucha gente que pues se le hace muy cómodo decir, bueno, si tengo un visionario aquí al lado, pues yo mejor le creo a él sí lo estoy viendo, yo no estoy viendo a la Virgen de Fátima, pero a él sí lo estoy viendo. Y el problema es que se convierte en estas semillas de sectas porque se genera precisamente, esta es una de las características, el culto a la personalidad, es decir, el supuesto iluminado pues se convierte en el centro espiritual de los grupos y todo gira en torno a las revelaciones, y que si el visionario dice que el grupo tiene que ir en peregrinación a la Plaza Garibaldi en la Ciudad de México porque dicen que ahí se va a revelar un secreto, pues ahí van todos, es decir, aunque no tenga una lógica, aunque sea absurdo lo que están diciendo, ¿no? Que si los manda, por ejemplo, a la secta, bueno, al grupo ¿no? Al grupo que sea, que el visionario dice que todos se tienen que meter en un jacuzzi para quedar bendecidos, pues ahí van todos a meterse al jacuzzi, o que tienen que meterse en un baño de
vapor para quedar purificados y se les ilumine la conciencia, o sea, ese tipo de cosas. Entonces los grupos empiezan a hacer cosas absurdas porque están obedeciendo a alguien que supuestamente recibe mensajes. Aquí en Guadalajara ya saben que hemos denunciado a una secta que se formó en torno a este tipo de cosas, ¿no? Gente que supuestamente recibía mensajes, que por supuesto que son totalmente venidos del mal, y la gente lo obedece, lo cree y acaban rompiendo con la iglesia y forman sus propias sectas, ¿no? Ha habido muchos grupos o varios que les ha pasado eso. Y es lógico que el demonio esté muy activo en esos grupos precisamente para confundir a esos que son los que están tomando en serio o quieren tomar en serio la parte del compromiso con Dios. Es gente que se está entregando, que está actuando, que son devotos, que están defendiendo la fe, que se dan cuenta de cómo está la infiltración en la iglesia, que la están denunciando. Pues es lógico que sea ahí donde el demonio más va a actuar y atacar para confundir, porque al final de cuentas estos grupos y estos visionarios lo que provocan es esa confusión, porque lo que quieren es que la gente crea únicamente lo que ellos dicen y que ellos son los portadores de la verdad y pues que ellos tienen línea directa con el cielo y línea directa con Dios y ellos son los que marcan las pautas, ¿no? Entonces es muy peligroso porque eso es exactamente el camino del sectarismo. Nosotros sabemos que pues esa es una tendencia, ese es un problema, ¿no? Cuando falta una formación espiritual y doctrinal sólida, es mucho más fácil que la gente se vaya por la parte emotiva, emocional, es más atractivo que la gente diga, mira, te voy a llevar con esta persona que recibe mensajes y a lo mejor la Virgen tiene algo que decirte. Y entonces la gente, desgraciadamente, que tiene una gran necesidad espiritual, busca esto que es exactamente lo mismo que ir a leerse las cartas o que del tarot, o que le vayan a leer la taza de café, o que le lean las palmas de las manos, en fin. Es exactamente lo mismo, es el mismo procedimiento. Yo voy a ir a que la vidente me diga qué es lo que tengo que hacer y que la Virgen diga qué es lo que yo tengo que hacer y que me mande un mensaje a mí a través de ella. O sea, es poner toda nuestra vida espiritual en manos de una emoción y de una impresión que es errada y equivocada. Es poner nuestra vida espiritual a un nivel infantil donde pues cualquier niño necesita un juguete para sentirse seguro y divertirse. ¿Qué pasa si no tiene un juguete o algo, un objeto con el cual entretenerse y divertirse? Pues se aburre. Entonces eso es lo que le pasa a la vida espiritual. Hay un obstáculo para la vida contemplativa. La vida contemplativa es precisamente desprenderse de todo, de todos esos asideros, para poder entrar directamente en comunicación con Dios, pero pues sin depender de estos salvavidas, digamos, ¿no? Es como si estuviéramos, les voy a poner un ejemplo que yo creo que les va a resultar muy gráfico. Hagan de cuenta que hay una alberca, y que esa alberca tiene en la orilla pues un barandal, ¿no? Y entonces estas personas que dependen de los visionarios, ¿no? De los mensajeros, hagan de cuenta que es gente que dice, no, pues yo sé nadar, estoy dentro de la alberca, yo sé nadar, pero están todo el tiempo sujetos, detenidos con una mano de ese barandal y pues sí, hacen como que patalean y como que nadan, pero no se sueltan del barandal. Y pueden recorrer la alberca, pero siempre sujetos del barandal. Entonces uno dice, a ver, demuestra que realmente sabes nadar soltándote de ahí. Eso es la prueba de una madurez espiritual, cuando uno ya no depende o no busca, no necesita ese tipo de asideros, ¿no? de ayudas o de flotadores para sostener nuestra fe y nuestra vida espiritual. Yo, bueno, pues espero que esta reflexión, esto que les estoy comentando, pues les pueda servir, porque vamos a entrar en una crisis tremenda, ¿no? de una crisis espiritual, una guerra, una persecución, y la gente que no tenga una fe bien cimentada, bien arraigada, bien enraizada, que no la tenga madura, pues simplemente el aire y los ventarrones de las persecuciones los van a arrancar y los van a arrojar, los van a tirar, pues, ¿no?
Entonces, la idea de este video en particular, de este tema, es para que la gente que se sienta, que está en esta posición, que se pueda analizar, que pueda decir, bueno, creo que yo estoy en un grupo que tiene estas características, tenemos tenemos un supuesto visionario en torno al cual gira nuestra actividad espiritual, porque él es el que nos va guiando y nos va diciendo, ahora hay que hacer esto así, ahora hay que vestirnos de este color, ahora hay que usar este tipo de atuendos. Eso es, pues ese es un gurú, realmente, no es un guía espiritual, ni mucho menos, es un gurú que les va marcando hacia dónde tienen que ir en base, pues, a supuestas revelaciones que no hay forma de comprobar, pero que además yo sí he tenido forma de comprobar que muchas de estas contradicen, en algunos casos la doctrina, en otros casos las revelaciones aceptadas, ¿no? Si en alguna de las apariciones aceptadas de la Virgen se nos marcó un calendario y una cronología de acontecimientos y un visionario dice que va a pasar al revés, pues evidentemente el que está equivocado es esa persona, no la Virgen que reveló primero lo que iba a suceder. Hagan de cuenta que si alguien llega y nos dice, no, ¿saben qué? Pues es que nos vamos a brincar la parte del anticristo y vamos a brincar directo a la tierra de promisión, donde la tierra va a estar renovada y ya nos vamos a ahorrar esos 7 años y medio de purificación y del gobierno del anticristo. Bueno, pues si alguien dijera eso, que bueno, yo no conozco a alguien que lo diga, pero suponiendo que alguien lo dijera, pues evidentemente está equivocado. Normalmente las trampas y los engaños no son tan burdos, ¿no? Y tan obvios. Por eso son peligrosos, porque mucha gente se va con la finta porque no conoce bien y porque es mucho más sutil que eso. Entonces hay que hacer un ejercicio muy profundo y serio de discernimiento, de pedir siempre al Espíritu Santo que nos ilumine, que sea Él directamente quien nos dé el don del discernimiento para no caer en las trampas, en los engaños del enemigo que nos está tendiendo por todos lados, trampas, y no poner nuestra fe en otros hombres o mujeres, lo que sea, ¿no? En otros seres humanos. Nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo y en la revelación. Ya nadie puede revelarnos otra cosa más que lo que ya está revelado. Si alguien nos revelara algo nuevo, pues sea anatema, como dice San Pablo. Si él o alguien de los apóstoles revelara un evangelio distinto, pues sea anatema, ¿no? Así lo dice claramente, y es que así es. Nadie puede anunciar un nuevo evangelio ni una nueva revelación, todo está ya revelado, y las apariciones simplemente han sido para hacer llamados a la conversión muy puntuales, pero la Virgen es muy cuidadosa en lo que dice y en lo que marca, además de que son sucesos extraordinarios, ¿no? Cuando ella da algún mensaje, pero además para eso está la Iglesia y ha hecho una labor muy ardua y muy seria, ¿no? Para discernir qué mensajes son reales y cuáles no. Precisamente porque si no, toda la historia de la Iglesia hubiera estado llena de gente que dice que vio, que dice que escuchó, que la Virgen o Dios o algún santo les revelaron. Pues imagínense en dónde estaría la Iglesia. Sería lo que es pues el cristianismo protestante, es decir, cada persona sería una secta, porque cada quien recibe e interpreta a su modo y a su gusto, a su conveniencia, pues la fe, y entonces cada quien forma su propia iglesia. Eso es la diferencia entre la Iglesia católica y las sectas protestantes, que las sectas protestantes tienen esa libertad y están basadas en ese tipo de hechos que necesitan para sostener su fe, ¿no? Y la Iglesia católica pues tiene la solidez de la tradición apostólica, del magisterio, de los sacramentos, y por eso no necesita y no depende de estar escuchando todos los días a un visionario o a algún mensajero que nos diga exactamente qué tenemos que hacer. Ahí es donde uno puede medir el tamaño de su fe y la madurez de su fe, dependiendo qué tanto uno puede solamente refugiarse en lo que nos marca la Iglesia, o necesitamos apoyarnos de alguien para que nos indique el camino. Si estamos en esa situación, pues yo los invito a que lo mediten, a que tomen a un director espiritual, porque lo ocuparían, y que les ayude también la frecuencia de los sacramentos a discernir si están en un esquema
sectario, porque van derechito al sectarismo. O sea, hay que tener mucho cuidado porque esto termina siempre así. Los grupos que tienen a su gurú o a su iluminado y que les empiezan a generar un culto a la personalidad, empieza siendo un culto a la personalidad y después termina siendo una veneración y termina siendo adoración. Eso es una secta. Cuando caen en ese punto, pues ya están totalmente perdidos y además pues ya van en sentido contrario. Así que este video va básicamente con la intención de hacer una reflexión para que analicen si es que alguien de los que esté haciendo favor de ver este video se encuentra en esa circunstancia, pues pueda reaccionar a tiempo, porque aquí no se está poniendo en riesgo pues ni mi credibilidad, ni la amistad que puedan sentir por mí o la simpatía o antipatía. Está poniéndose en riesgo la salvación de ustedes y de quien caiga en estas trampas. O sea, eso es lo más importante. A mí pueden creerme o no, eso no importa. Pueden tener su propia opinión, que tampoco importa, porque eso, las opiniones, pues al final de cuentas son eso. Lo único que importa es la salvación de cada quien y además que nos apeguemos a la doctrina, a la verdad, al magisterio y a la tradición, que esa es la guía, y además, pues evidentemente a los sacramentos, ¿no? Esas son nuestras, ese es el camino, no hay otro. No hay atajos, ni hay puentes, ni hay túneles, es decir, ese es el camino que nos trazaron y cualquiera que les ofrezca atajos, puentes o túneles para llegar ahí, aparentemente quiere decir que los está engañando. Tengan mucho cuidado y a la gente que crea que recibe mensajes, pues también necesita hacerse un análisis de conciencia muy profundo y tener un director espiritual muy sólido, muy serio. Yo, los sacerdotes más serios que conozco, más sólidamente formados, pues no creen en estas cosas, simplemente porque llevan el rigor de la iglesia pues a su vida diaria, es decir, no se pueden dejar guiar por estas impresiones que eso son. Las revelaciones privadas, si las hay, que no dudo que las haya, pues tienen que quedarse en ese ámbito de lo privado, porque cuando se hacen públicas las revelaciones privadas, entonces ya hay un problema ahí. Yo simplemente los invito a que tengan mucho cuidado en dónde ponen su fe, a quién se la están confiando, porque se la pueden estar dando a alguien que pues los puede llevar por un camino retorcido. Pues eso era lo que quería comentarles en este video, que yo no sé, creo que a mucha gente a lo mejor no le va a gustar, no le va a causar ninguna gracia, pero hay que decirlo, por el bien de todos, ¿no? Y por el aprecio que le tengo a mucha gente que sé que cree a ojos cerrados en este tipo de cosas, pues yo siempre les he dicho, a los que he tenido oportunidad de decírselos en persona y a otros pues no, pero yo lo he dicho que pues mi esposa y yo cuando menos somos muy escépticos porque nuestra fe no está puesta en personas, sino está puesta en Cristo, en la iglesia, en los sacramentos y pues en la riqueza que nos ha heredado la iglesia durante 2000 años, ¿no? Así que espero que este video les ayude, les sirva. Y bueno, pues los invito a que hagan una reflexión profunda sobre la situación de su fe para que no pongan en riesgo lo más importante, que es su propia salvación. Yo soy Miguel Salinas Chávez, les agradezco el favor de su atención. Si no están suscritos a este canal, los invito a que lo hagan y que sigan al pendiente del material que estaremos subiendo en los próximos días. Muchas gracias y los espero en la próxima.